alcaldes de Francia, señor François Baroin, señor vicepresidente, Madame la maire de Paris, señora alcaldesa de París, ville martyre, ciudad mártir, pero ciudad nous sommes à luz. vos côtés. Estamos a su lado. Mesdames et messieurs les maires, Señoras y señores, alcaldes y alcaldesas, a través de ustedes es Francia la que estará aquí reunida, soudés dans l'épreuve, unida en esta prueba, unis dans unida la même résolution, en la misma resolución, être capable de faire ser face capaces de aux enfrentar Elles las sont circunstancias aujourd'hui exceptionnelles. que hoy son Au excepcionales. moment où je m'exprime En el momento devant en que vous, hablo aquí ante une ustedes, opération una policière operación policial particularmente dura et lourde y vient pesada de s'achever. acaba de terminar. Elle visait à neutraliser cette nuit Tenía por objetivo neutralizar esta des noche terroristes logés terroristas à que estaban Saint-Denis ubicados en Saint-Denis, qui sont en lien que están en nexos con los autores de los atentados y de los crímenes odiosos del pasado viernes. Dos de esos terroristas murieron en el asalto et il y a eu des interpellations. y hubo varios arrestos. J'imagine l'angoisse Imagino la angustia qui a saisi au petit matin que se tomó esta mañana los habitantes de et Saint-Denis. je Y salue quiero saludar leur sang-froid. su sangre fría. Je veux également Quiero dire toute ma igualmente solidarité dar toda mi à solidaridad l'égard du maire de Saint-Denis al alcalde de Saint-Denis, qui avait déjà connu que ya había tenido que enfrentarse al du atentado Stade de France cerca del estadio de Francia el pasado viernes y que una vez más était là estuvo presente auprès des forces de l'ordre al lado de las fuerzas del orden a été en donné. el momento en que se lanzó el asalto. Je veux enfin Quiero exprimer finalmente toute notre gratitude, expresar nuestra gratitud, notre admiration nuestra admiración à l'égard des forces de l'ordre, a las fuerzas del orden, des policiers a los qui policías ont lancé que l'opération. lanzaron esta operación. Ils connaissaient le danger. Conocían del peligro Ils sous-estimaient sans doute y encore la subestimaban violence sin duda la violencia que iban a encontrar et ils ont été jusqu'au bout. y llegaron hasta el final de su misión. Plusieurs ont été blessés. Varios resultaron heridos. Et je pense aussi Y pienso también à ces policiers a esos, en esos et policías même et d'autres qui y tal vez sont allés otros au Bataclan que llegaron hasta el Bataclan en condiciones aterradoras pour aller chercher les terroristes. para ir a buscar los Et là terroristas encore, y ahí, una vez más, neutralizarlos. mesdames et messieurs les maires, Señoras y señores, alcaldes y alcaldesas, Francia está orgullosa de poder disponer qualité de fuerzas de esta calidad para proteger a los ciudadanos. Ces actions Estas acciones nous confirment nos confirman, une fois encore una vez más, que nous sommes dans la guerre. que estamos en guerra. Une guerre contre Una guerra un terrorisme contra un terrorismo qui lui-même a décidé que él de nous mismo donner que la decidió traernos la guerra. L'organisation djihadiste Es la Daesh, organización terrorista Daesh, elle dispose d'une armée, que dispone de una armada de ressources de financières, recursos financieros, pétrolières. petroleros, Elle occupe un territoire. y ocupa un Elle territorio. a des complicités Tiene cómplices en et Europa dans notre propre pays y en nuestro propio avec país, des jeunes islamistes con radicalisés. jóvenes islamistas Elle commet des radicalizados. massacres Comete là-bas masacres allá et veut tuer y ici. quiere matar aquí, Elle a tué y mató aquí. au cours de la nuit du 13 novembre. En la noche del 13 de noviembre, al menos 129 personas perdieron la vida. Nous pensons à elle, Pensamos en ellas, à ces femmes, à ces hommes en qui ont estos été lâchement hombres, assassinés, mujeres que blessés. fueron cobardemente asesinados o que quedaron heridos y están traumatizados. Pensamos en sus familias plongés dans un indicible chagrin. hundidas en un profundo dolor. Ces attentats Estos atentados ont ensanglanté Paris ensangrentaron a et París Saint-Denis. y a Saint-Denis, Mais ils concernent tous les Français, pero où qu'ils vivent. tocan a todos los franceses, sin importar dónde vivan, ya sea en cualquier lugar del Parce que territorio, c'est porque le pays tout es entier todo el país qui a été attaqué el que fue en atacado raison de ce qu'il représente.
por lo que representa, por los valores que lleva, por los combates que lidera para erradicar el terrorismo y simplemente por lo que somos. Lo que quisieron atacar los terroristas fue la idea misma de lo que es Francia, lo que representa, lo que es y ha sido a través de las generaciones, de la libertad que proclama, de los derechos universales que defiende. Eso es lo que fue atacado en la noche del 13 de noviembre. Porque estos bárbaros, en su violencia ciega, quisieron atacar al pueblo francés en su diversidad, sin consideración de orígenes, de pasado, de color o de religión. Es la juventud de Francia la que fue el objetivo, porque representa la vitalidad, la generosidad, la libertad, simplemente la vida. La emoción es inmensa y la rabia también. Cada uno de nosotros tiene un sentimiento profundo de compasión para con las víctimas de los atentados y al mismo tiempo una exigencia de acción para poder acabar con estos autores del crimen. Lo que quieren hacer los terroristas es hundir a este país en la división y en el miedo. Entonces tenemos que vigilar o tenemos que preservar en cada una de las comunidades de Francia la unidad que hace nuestra fuerza y la sangre fría que hace nuestra dignidad. Ustedes son elegidos de la República. Ustedes representan la diversidad de nuestro territorio, pero al mismo tiempo todas las sensibilidades múltiples de nuestro país. Pero ante la amenaza terrorista no existen diferencias entre los territorios. No hay movimientos partidistas que se mantengan, solamente hay hombres y mujeres de deber, elegidos por el sufragio universal, conscientes de su responsabilidad en la República. Y sé que ustedes van a hacer prevaler esta voluntad. Expuse el lunes ante el Parlamento reunido en Congreso las respuestas que yo quiero aportar para luchar contra el grupo terrorista que nos agredió. Primero que todo, en el plano internacional, las operaciones en Siria fueron intensificadas. El portaaviones Charles de Gaulle nos va a permitir en el Mediterráneo Oriental multiplicar por 3 nuestra capacidad para dar golpes. También hice un llamado a la comunidad internacional para que asuma su parte en lo que solo podría ser una obra común, que es destruir a Daesh. El próximo martes estaré en Washington y el jueves en Moscú para hablar con Barack Obama y después con Vladimir Putin la coordinación necesaria de nuestras acciones para trabajar de manera decisiva de lo más rápido posible para llegar a ese objetivo. Tenemos que conformar una gran coalición, una coalición para dar golpes decisivos a Daesh, porque es contra ellos que es esta guerra. Tenemos que hacerlo con un espíritu de unión de la comunidad internacional. Sé que todos los países no tienen los mismos intereses o las mismas concepciones, no tienen ni siquiera los mismos aliados, pero lo que está en juego aquí es poner fin, destruir a una armada que está amenazando al mundo entero y no solamente a algunos países más que a otros. Entonces, esta misión yo la voy a llevar y Francia
con su armada, tendrá un rol mayor en la resolución de este conflicto, en el plano militar, pero también por su diplomacia a nivel político. A nivel de nuestro país, decidí desde la noche del drama y de la tragedia, el restablecimiento de los controles en las fronteras, en el respeto, por supuesto, de nuestros compromisos europeos. Decreté el estado de urgencia en todo el territorio. Lo hice por propuesta del primer ministro en los departamentos de ultramar para que el estado de urgencia pueda ser válido en toda parte donde pueda existir una amenaza. Un proyecto de ley será presentado ante el Parlamento esta noche, permitiendo la prolongación durante 3 meses del estado de urgencia. Este texto va a dejar en claro y va a precisar este procedimiento excepcional. El estado de urgencia, es cierto, justifica algunas restricciones temporales a las libertades. Pero eso significa darnos todos los medios para restablecer justamente esas libertades de manera plena. Se llevan a cabo operativos y también en residencias. Estas medidas para buscar objetivos claros, que es identificar a los posibles cómplices, desmantelar las redes, aislar los elementos radicalizados y ponerle fin a todo tipo de tráfico que podría darle a los terroristas la logística y el dinero necesario para sus crímenes terribles. Esa es la urgencia. Pero tenemos que ir más allá. Esta guerra comenzó, de hecho, desde hace varios años y todavía se necesitará tiempo para llegar al final. Entonces, tenemos que tener paciencia y de dureza. Por eso tomé las decisiones necesarias para darle al país los medios de hacer o de llevar a cabo este combate de manera lúcida en el respeto por el Estado del Derecho y de las convenciones internacionales. Nuestro arsenal judicial fue considerablemente fortalecido desde el 2012. Se votaron por 2 leyes antiterroristas, una ley sobre informaciones, pero también tenemos que analizar las lecciones que nos da la actividad cotidiana de los servicios y facilitar el trabajo de la autoridad judicial, mejorar lo eficaz de los policías y los gendarmes, crear nuevas herramientas para que ninguna situación de riesgo no sea dejada sin respuesta. Igualmente, después de mucha reflexión, propuse una revisión de la Constitución. No se cambia un texto fundamental sin que haya razones y justificaciones. Tenemos que disponer de un marco jurídico robusto para enfrentarnos a las circunstancias excepcionales que no hablan del estado de sitio, que es, por supuesto, la transferencia del poder civil al militar, sino la aplicación de todos los poderes en el artículo 16. Para estudiar todas las propuestas, porque en este espíritu de unidad, incluso si sé que algunas son contrarias a nuestros compromisos europeos e internacionales. Y quise con el primer ministro que el Consejo de Estado pueda ser tomado para que nos den todas las respuestas que pueden ser útiles para actuar. El gobierno va a trabajar de manera estrecha con el Parlamento y yo voy a vigilar esto con el primer ministro. Finalmente decidí amplificar el reclutamiento para las fuerzas de seguridad, de justicia, las aduanas. Más de 8.000 puestos serán creados en esas administraciones civiles y ningún puesto será suprimido en las Fuerzas Armadas. Eso significa concretamente más policías, más gendarmes,
desplegados en las comunidades francesas, con un personal mejor equipado y mejor armado. También habrá seguramente, y el presidente Barouin hizo la propuesta de reflexionar sobre lo que podemos hacer con las colectividades locales para asegurar o mantener la vigilancia. Y el Estado, que como ustedes saben, tiene compromisos europeos y que pretende respetarlos siempre y cuando sea posible, también tiene que poder mantener su seguridad. En esta perspectiva, que va a ser larga, quiero que toda la potencia del Estado se ponga al servicio de la seguridad de los ciudadanos. Y sé igualmente que puedo contar con ustedes y con las 3.900 policías municipales de Francia. Quiero saludar el rol que juegan, complementario a la Policía Nacional y a la Gendarmería. Sé que están expuestas igualmente a los riesgos. No olvido la muerte de Clarissa Jean-Philippe, esta joven policía municipal que fue cobardemente asesinada en Montrouge el pasado 8 de enero. El gobierno entonces pretende ayudarlos para proteger mejor a nuestros ciudadanos, pero también a proteger mejor a nuestros policías municipales, financiando sus equipos y aportándole a los alcaldes que lo deseen las armas necesarias. Los contratos locales de seguridad serán igualmente reforzados por medios suplementarios para que podamos actuar en el mismo espíritu y con la misma fuerza. Doy una gran importancia a la participación de los alcaldes de Francia, a las acciones que vamos a tomar, particularmente en el marco del estado de urgencia. Pienso particularmente a la prohibición de ciertas personas y vehículos en algunos lugares. Solamente los alcaldes pueden darnos esas precisiones. Pienso también a la protección de los edificios públicos o de los edificios privados que pueden ser objetivos potenciales para los terroristas. Ahí también necesitamos de sus competencias. Es entonces así que el ministro del Interior le ha pedido a los prefectos organizar en todos los departamentos reuniones con los alcaldes para informarles de manera precisa sobre el estado de la amenaza terrorista, sobre la presencia de individuos peligrosos y sobre las medidas de seguridad que el Estado ha decidido tomar. También sé que los alcaldes y sus equipos en algunas ciudades también están implicados en los dispositivos en las zonas de seguridad prioritaria. Y ahí también, una vez más, podremos actuar para luchar contra el tráfico en algunos barrios con los medios apropiados. Ustedes también toman parte de las células de seguimiento y de prevención de la radicalización que fueron creadas por el Estado en cada uno de los departamentos y que aquí significan una misión esencial. Y hoy vemos, por supuesto, su pertinencia para evitar que jóvenes franceses no se conviertan en un peligro para ellos mismos, pero también en un peligro para el país en el cual crecieron y al cual pertenecen. Todos los días, señoras y señores, alcaldes y alcaldesas, ustedes se luchan para que nuestras diferencias no se conviertan en una separación, en una divergencia, por el terror. Daesh quiere dar por sus asesinatos el veneno de la sospecha, de la estigmatización, de la división. No cedamos a las tentaciones. No cedamos tampoco ante el miedo, a los excesos. Nuestra cohesión social es la mejor respuesta y nuestra unión nacional es la expresión de esa respuesta. Tenemos que ser implacables contra todas las formas de odio. Ningún acto xenófobo, antisemita, antimusulmán
no puede ser Et si tolerado. certains individus se livrent Y si algunos à individuos l'apologie du terrorisme dans se certains lieux, libran a la apología del terrorismo en algunos lugares o en algunas asociaciones, en grupos de le fiesta, projet de loi el proyecto de ley présenté presentado ce matin esta au Conseil des mañana en ministres Consejo de Ministros prévoit qu'ils pourront prevé être dissous. que podrán ser Ils le seront acabados y immédiatement. lo serán inmediatamente. J'en appelle aussi à votre Y vigilance. hago un llamado también a su vigilancia, porque ustedes, los alcaldes de Vous Francia, connaissez mieux que personne conocen mejor que nadie votre territoire, su territorio, votre population. su población. Vous avez exprimé, Monsieur le Ustedes- Président, Usted expresó, señor une presidente, position de principe, una posición de principio et elle vous honore. que lo honra Qui est même dans cette y circonstance que es mismo en esta circunstancia. des réfugiés. Es correcto en esta circunstancia hablar de los refugiados. Algunos quisieron establecer un lazo entre los refugiados que están llegando y la amenaza terrorista. La verdad es que ese lazo sí existe, porque los habitantes de Irak y de Siria que están huyendo, Parce qu'ils sont martyrisés porque par son ceux-là même. martirizados por esos mismos que nos están atacando el día de hoy, De leur très grande majorité, ces réfugiés y en gran s'orientent vers mayoría l'Allemagne, estos l'Europe du refugiados Nord van et le hacia Royaume-Uni. Alemania, Reino Unido y la Europa del Norte. Francia, Souverainement, de manera soberana, a accepté de prendre sa part aceptó à la tomar su parte solidarité y unirse a esta à solidaridad l'égard de ces réfugiés et à con l'égard estos de l'Europe. refugiados, 30 000 que ya son seront accueillis 30.000 au los cours que des 2 serán prochaines années. recibidos en los próximos Le fait est años. que cette politique, Y deseo que esa política sea conducida coopération en estrecha avec les maires. cooperación con los alcaldes. Ministre de l'Intérieur, El ministro del Interior ceux qui voulaient s'engager reunió a aquellos que querían comprometerse en este recibimiento, y eso fue el pasado 12 de septiembre. Y ustedes fueron muchos en haber respondido, en haber dicho presente, y que hoy reciben a los migrantes que llegan desde Calais. Y quiero expresar mi gratitud. El gobierno, para ayudarles, va a poner un dispositivo de apoyo a las comunas que crearon estos lugares de recibimiento. Nuestro deber de humanidad para con los refugiados va de la mano con el deber de protección de los franceses. Conozco las preocupaciones, a veces avivadas por algunos, que los eventos trágicos de estos últimos días han podido suscitar, pero aquí también Francia tiene que responder. Está al lado de los países donde se encuentran los refugiados, y particularmente pienso en Turquía, en Jordania, en Líbano. También debe verificar, antes que las personas entren en territorio europeo y por ende terminen llegando a territorio francés, que no exista ningún riesgo para nuestro país. Entonces tendremos que llevar a cabo las verificaciones necesarias antes de aceptar refugiados en nuestro territorio. Eso es lo que hemos hecho y continuaremos haciendo. De la misma manera, la reforma que tiene que ver con el derecho de asilo permite retirar la calidad de refugiado a toda persona cuya presencia en Francia constituya una amenaza. Es así que vamos a asegurar o a mantener la seguridad de los franceses con mayores controles en la frontera, manteniéndonos fieles a nuestros valores. Señoras y señores alcaldes y alcaldesas, yo los conozco. Yo sé lo que ustedes hacen todos los días por sus comunas, por la vida de sus ciudadanos, por su bienestar, por su seguridad. Sé cuál es su entendimiento de la República, su concepción de la República. Ustedes quieren que sus ciudadanos sean un solo cuerpo con la nación y quieren que compartan el ideal republicano. Yo los conozco. Sé que ustedes están de manera apasionada atados al laicismo. La República es una sociedad donde todo el mundo tiene el derecho de creer o de no creer, y donde el Estado no reconoce ningún culto, pero permite que todo el mundo practique el suyo de manera tranquila. El laicismo son reglas de derecho que tienen que ver con las escuelas, los lugares de culto, y que protegen el espacio privado. El laicismo es un lugar donde hay
un espacio para todos, pero no autoriza nada que pueda amenazarla. Es esa confianza en nuestros principios comunes, en el proyecto que llevamos más allá de nuestras diferencias, que hace que seamos todos franceses y orgullosos de ser franceses. Los terroristas se roban la vida de los inocentes, pero también quieren suspender nuestras vidas. Entonces, yo lo digo de manera firme, Francia seguirá siendo un país de libertades, de movimiento, de cultura, un país activo, dinámico, que nunca va a ceder ante el miedo. La vida debe retomar plenamente. Porque ¿qué sería de nuestro país sin esas terrazas de café, sin esos conciertos, sin esas competencias deportivas, sin esos museos? ¿Qué serían nuestras ciudades sin el ruido de nuestras actividades múltiples? ¿Qué serían nuestros pueblos sin la fraternidad de nuestras fiestas? El mundo que una vez más nos ha expresado su solidaridad poniendo el color de la bandera francesa en los más grandes monumentos. El mundo que miraba a Francia porque es siempre aquí donde hay más libertades que en otras partes. Francia debe ser siempre ella misma. Nuestro deber es continuar con la vida, permitir que nuestras empresas puedan trabajar, que nuestros establecimientos culturales puedan abrir sus puertas, que los turistas puedan ser recibidos, que los franceses puedan circular, que puedan viajar, que los franceses tengan confianza en su propio país. Nuestro deber es mantener la seguridad y garantizar la libertad. Es proteger y continuar con la vida. Y sé que para eso puedo contar con la movilización de los alcaldes de Francia, en los 500.000 elegidos locales, esta gran vanguardia nacional. Puedo contar con la unión de todas las fuerzas de la nación para que en esta guerra, sí, en esta guerra, viva la República y viva Francia.